Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá para un estudio más de la palabra de Dios, comentario y análisis del Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Y en esta tarde vamos a continuar con el estudio del primer libro del profeta Samuel. Recuerden que estuvimos estudiando el pasaje en el que Samuel les hace ver al pueblo de Israel que pecaron al pedir rey. Y él ora y Dios hace un milagro porque estaban en una estación en la que no había lluvia ni truenos, y cuando Samuel ora, dice la escritura que Dios envía truenos y lluvia, y esto es una prueba del respaldo que tenía el profeta Samuel, y dice la escritura que el pueblo temió. Y entonces vimos también cómo el profeta Samuel le ofrece al pueblo que él va a seguir intercediendo. Esto lo encontramos y lo leímos en el capítulo 12, verso 22. Vamos a volver a leerlo para recordar acá, que dice de tal manera, vamos a ver, es el capítulo 12. Dice, aquí está hablando Samuel, dice, porque Yahvé no abandonará a su pueblo debido a su gran nombre, pues Yahvé ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos esté de mí que peque contra Yahvé, cesando de orar por vosotros. Aquí recuerden que encontramos que una de las funciones, en este caso del profeta Samuel, que podríamos decir que se extiende a todos los profetas, además de dar la profecía, de dar la palabra directa de Dios a la gente, aquí Samuel está reconociendo que él tiene también un papel o una función de intercesor, porque dice que él no cesará de orar por el pueblo. Antes yo os instruiré en el camino de la bondad y la rectitud. Si se dan cuenta, acá Samuel está mostrando que también, además del oficio de profeta y del papel de intercesor como sacerdote, ¿verdad? Nos está diciendo que él también tiene una función docente, una función magistral, ¿verdad? Él enseña, dice, antes yo os instruiré en el camino de la bondad y la rectitud. Solo que temáis, esa es la condición, solo que temáis a Yahvé y le sirváis de verdad con todo vuestro corazón. Si se dan cuenta, acá en esta época no es una época en la que exista el concepto de iglesia, ¿verdad? De asamblea, y mucho menos no existe el concepto de iglesia. Definitivamente parece absurdo decirlo, pero tengo que decirlo, ¿verdad? Porque el concepto de iglesia cristiana actual es un concepto moderno. En esta época no estamos hablando de una iglesia como actualmente. Entonces recuerden que ellos solamente tienen el tabernáculo, y el tabernáculo es única y exclusivamente para los sacrificios. Y el servicio, que es de lo que está hablando aquí Samuel, es el servicio de los levitas. Pero el resto del pueblo, ¿cómo servía a Dios? Pues podía servirlo, por ejemplo, en la guerra, ¿verdad? Cuando tenían que pelear contra el enemigo, entonces el pueblo de Dios tenía que servir a Dios siendo parte del ejército
para defender y para evitar que cayera el pueblo en esclavitud. Podemos decir que esa era una forma de servicio, ¿verdad? Porque no existe acá en esta época el concepto de servicio a Dios, el concepto moderno, ¿verdad? No hay culto, no hay templo, no hay liturgia evangélica. Entonces el servicio a Dios no es que tú puedas o que ellos puedan ser servidores, ¿verdad? Porque no hay culto. Entonces el culto, sí había culto, pero el concepto de culto es completamente diferente. El culto de esta época es el sacrificio de animales. Ese era el culto. Y recuerden que ellos una vez al año eran nada más que adoraban, que iban a adorar. Entonces tampoco tenemos aquí en esta época el concepto moderno, en cierta forma moderno, ¿verdad? Porque tampoco es reciente, sino que es el concepto de Cristo mismo en relación a la adoración, ¿verdad? Que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto está alejado muchos siglos de la venida de Cristo. Entonces ya vimos que son unos 1000 años antes de Cristo que se da todo este fenómeno de la elección, ¿verdad?, de los reyes. En primer lugar, Saúl. Entonces vamos a continuar y vamos a... Recuerden ustedes que también estuvimos hablando acerca del primer pecado de Saúl. Lo voy a volver a leer, aunque lo platicamos en la última clase, pero para aquellos que no estuvieron en esa clase, estamos en el capítulo 13 del primer libro de Samuel, hablando acerca del primer pecado o la primera desobediencia del rey Saúl. Dice el verso 8, y él esperó 7 días, está hablando, en el verso 7 dice, y algunos de los hebreos cruzaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl estaba aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Se dan cuenta? Entonces nos está diciendo la escritura que en este momento había guerra entre Saúl y que Saúl estaba en Gilgal. Vamos a ver si aparece acá Gilgal. Sí, Gilgal está entonces arribita del Mar Muerto. Recuerden ustedes que está el Mar de Galilea, hay una franja de tierra central, ¿verdad? Y abajo está el Mar Muerto. Entonces Gilgal está al norte del Mar Muerto, en la parte central de Palestina, ¿verdad? Del territorio de Israel. Dice que entonces ahí estaba Saúl, el verso 8. Y él esperó 7 días, porque recuerden que Samuel le había pedido a Saúl que esperara 7 días. Y Saúl esperó 7 días, pero vean cómo la incertidumbre y la impaciencia provocan que Saúl peque. Dice, y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y él mismo ofreció el holocausto. ¿Se dan cuenta? Ese fue el pecado, porque él era el rey, no era el sacerdote, y en ese tiempo la función del sacerdote no estaba encomendada al rey, sino que para eso estaban los sacerdotes. Verso 10, cuando acababa de inmolar el holocausto, he aquí Samuel que llegaba, y Saúl le salió al encuentro para ofrecerla, para bendecirlo. Y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, ciertamente vi que el pueblo desertaba y que tú no llegabas en los días fijados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije, los filisteos descenderán ahora contra mí en Gilgal y yo no he apaciguado. Recuerden que hablamos en la clase pasada acerca de esta palabra, que acá en la versión de la Reina Valera nos dice que él no había invocado. En esta versión dice, yo no he apaciguado, o yo no había apaciguado a Yahvé, así que me esforcé y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl, has actuado neciamente, no has guardado el mandamiento de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te ordenó, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reinado no será duradero. Jehová ha buscado para
sí un hombre según su corazón. Vean aquí, desde acá ya está profetizando Samuel acerca de David, y aquí no ha aparecido David. En este momento no se le ha indicado a Samuel que va a tener que ungir a David. Sin embargo, ya Samuel está profetizando, porque recuerden que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y aquí lo está profetizando Samuel. Dice, al cual Yahvé ha designado como caudillo sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que Yahvé te ordenó. Y Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl pasó revista a la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Entonces aquí vemos ese primer pecado de Saúl. Ahora vamos al capítulo 14 y verso 6, donde hay una acción de Jonatán. Recuerden que Jonatán es el hijo de Saúl, y recuerden que en este momento en la batalla tenían 3,000 guerreros, ¿verdad? De los 3,000, 2,000 estaban con Saúl y 1,000 estaban bajo las órdenes de Jonatán. Así que Jonatán acá ya es un hombre, ¿verdad? Por supuesto es joven, pero ya está a cargo de 1,000 hombres. Entonces encontramos desde el verso 6, dice, y Jonatán dijo a su joven escudero, ven, pasemos a la guarnición de esos incircuncisos. Recuerden que les llamaban incircuncisos a los filisteos. Quizá Yahvé actúe por nosotros, porque para Dios no hay impedimento en salvar con muchos o con pocos. Ya allí estamos notando que Jonatán era un hombre de fe, porque si se dan cuenta estaba confesando que para Dios no importa si tú peleas con muchos o peleas con pocos, si la victoria o la batalla te la da Dios, Dios se encargará de ganar, ¿verdad? Y su escudero le dijo, haz todo lo que hay en tu corazón, pues he aquí estoy contigo a tu voluntad. Y Jonatán respondió, mira, llegaremos hasta esos hombres y nos mostraremos ante ellos. Y si dicen, estáos quietos hasta que os alcancemos, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. O sea que le está diciendo Jonatán a su criado cuál es la estrategia. Pero si nos dicen así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Dios los ha entregado en nuestra mano, y eso nos será por señal. O sea, aquí Jonatán está manejando ya el concepto de señal. Si se dan cuenta, Jonatán ya sabe que se puede pensar en una señal de parte de Dios. Le está diciendo a su escudero, si ellos nos dicen, quédense ahí esperando que nosotros lleguemos, eso es una cosa. Pero si nos dicen, vengan acá, esa va a ser la señal, según Jonatán. Esa es la señal que Jonatán va a tener de parte de Dios, de que Dios se los está entregando. Verso 11, ambos pues se mostraron a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, ahí están los hebreos saliendo de las cuevas en que estaban escondidos. Y los hombres del destacamento gritaron a Jonatán y a su escudero y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Y Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras de mí, porque Yahvé los ha entregado en manos de Israel. Démonos cuenta que Jonatán está manejando un lenguaje de fe, porque le está confirmando a su escudero que ya Dios los ha entregado, pero no han peleado. Si se dan cuenta, este es un lenguaje de fe. Dice, y Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Dios los ha entregado en mano de Israel. Jonatán trepó con pies y manos, y su escudero tras él. Y los que caían ante Jonatán, su escudero los remataba detrás de él. Y los que caían ante Jonatán, su escudero los remataba detrás de él. La primera matanza que hirieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y cundió el pánico en el campamento, en el campo y entre toda la gente. Aún la guarnición y los de avanzada se llenaron de pavor, y el país se estremeció y hubo un gran pánico. Si se dan cuenta, solo por esta incursión de Jonatán. Y los atalayas de Saúl observaban desde Gabaa de Benjamín, y he aquí la multitud se agitaba e iba de un lado a otro. Y dijo Saúl
al pueblo que estaba con él: pasad revista y mirad quién de los nuestros se ha ido. Entonces pasaron revista y vieron que faltaba Jonatán y su escudero. Pero vean la actitud de Saúl. Es una actitud completamente injusta y no es una actitud que reconozca el valor de su propio hijo y que sea agradecido Saúl en relación a lo que hizo Jonatán. Porque vean cómo reacciona Saúl. Y Saúl dijo a Ahías: haz trasladar el arca de Dios, porque en este tiempo el arca de Dios estaba con los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? Aquí nos está diciendo que ellos llevan el arca de Dios, porque recuerden que el arca simbolizaba la presencia de Dios y ellos no peleaban si no estaban seguros que Dios los estaba respaldando. Por eso es que llevaban el arca. Y mientras Saúl hablaba al sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos iba aumentando en gran manera. Entonces Saúl dijo al sacerdote: retira tu mano. Y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se movilizaron y llegaron a la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno se había vuelto contra la de su compañero, y la turbación era muy grande. Si se dan cuenta, Dios había turbado completamente a ese ejército filisteo, porque ellos mismos se estaban matando. O sea, es algo misterioso. Y los hebreos que antes habían estado de parte de los filisteos y habían subido con ellos al campamento, se volvieron para incorporarse a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en la serranía de Efraín oyeron que los filisteos huían, y también ellos se unieron para perseguirlos en la batalla. Así Yahvé salvó en aquel día a Israel, y la batalla se extendió hasta Bet-Aven. ¿Se dan cuenta? Entonces acá estamos viendo que Dios le da la victoria a Jonatán, y tal como dijo Jonatán, Dios no necesita muchos. Jonatán empezó a pelear y después Dios turbó a todos los filisteos y ellos mismos se mataban, ¿verdad? Vamos a adelantar al verso 28, porque aquí hay otro pecado de Saúl. Vemos acá, dice: entonces uno del pueblo habló y dijo: tu padre conjuró expresamente al pueblo diciendo: maldito el que hoy coma pan. Y el pueblo desfallecía, porque el pueblo estaba peleando, estaban matando a los filisteos. Y el problema era que sobre la carga que tenía el pueblo de pelear, ustedes saben lo cansado que es pelear, y ellos iban a pie. Entonces sobre esa carga el rey Saúl prohibió que la gente comiera. El rey Saúl pronunció una maldición diciendo que era maldito aquel que comiera antes de que terminara la batalla. O sea, ellos tenían forzosamente que terminar de matar a todos los filisteos y hasta después tenían que comer. Pero el problema es que tenían hambre y la comida les iba a caer bien. Entonces, por eso aquí le están recordando a Jonatán lo que dijo Saúl. Dice, le dijo alguien a Jonatán: tu padre conjuró expresamente al pueblo diciendo: maldito el que hoy coma pan. Y el pueblo desfallecía. Y respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. ¿Se dan cuenta? O sea, Jonatán está reconociendo que su papá está actuando sin sabiduría. Mirad cómo mis ojos brillan por haber probado un poco de miel. Porque Jonatán encontró un panal de miel y dice que extendió su lanza y con ese palo tomó un poco de miel y comió miel, cuanta miel quiso. Y dice que la miel le cayó muy bien porque él tenía hambre. Y dice que la miel le provocó que sus ojos, dice aquí: mirad cómo mis ojos brillan por haber probado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera hoy comido libremente del despojo que halló de sus enemigos? No hubiera habido una matanza mucho mayor entre los filisteos. O sea, Jonatán está haciendo un razonamiento muy lógico, ¿verdad? Si el pueblo está trabajando, está peleando, merece comer. Y sin embargo el rey los conjuró una maldición prohibiendo que la gente comiera. O sea, eso fue una locura de parte de Saúl. Saúl cometió muchas locuras y vemos que realmente no fue, por supuesto, un error de Dios en nombrar a Saúl, sino que simplemente el pueblo quería un rey y Samuel no quería dárselo. Sin embargo, como el pueblo lo pidió, Dios accedió, y recuerden ustedes que fue electo y fue ungido Saúl. Pero vemos que Saúl, aunque fue un buen guerrero
y comenzó ganando las batallas de Dios, Saúl cometió muchos errores, cometió muchos pecados. Esto llega, vamos a ver, llega al verso 10. Sí, solo es el verso 28. Entonces, y respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país, mirad cómo mis ojos brillan. Verso 30. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera hoy comido libremente? No hubiera habido una matanza mucho mayor entre los filisteos. Aquel día derrotaron a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo se cansó mucho. Dice que después de esto, el pueblo se abalanzó sobre los animales y los mató, pero no les dio tiempo de cocerlos porque ellos estaban muy hambrientos. Y esto provocó que el pueblo pecara porque el pueblo empezó a comer carne cruda. Y ustedes saben que los hebreos tienen prohibido comer la carne con la sangre. Y sin embargo, como ellos tenían demasiada hambre, dice que no cocieron la carne, sino que se estaban comiendo la carne cruda. Entonces, esto fue motivo de pecado por culpa de Saúl. Encima de lo que hace Saúl, primero Saúl, nos dice la escritura, que se apresuró y él mismo hizo el sacrificio y no le correspondía a él hacerlo. Este es un pecado grave. Recuerden que a raíz de eso Samuel le dijo que el reino ya no iba a ser duradero, sino que Dios lo iba a dar a otro, a alguien conforme al corazón de Dios. No le dijo que era David, ¿verdad? Porque en ese momento Samuel mismo no sabía que iba a ser David. Después vemos que a raíz de la incursión de Jonatán en el campamento filisteo, Dios les da la victoria. Y entonces cuando el ejército que está con Saúl ve que los filisteos están matándose entre sí mismos, entonces ya intervienen en la batalla y comienzan a matar a los filisteos. Pero como esta era una guerra, obviamente no se libra una guerra rápidamente. Seguramente pasaron muchas horas en la batalla y el pueblo ya estaba hambriento, y encima Saúl comete el pecado de prohibir que la gente coma, porque si alguien come, cae bajo maldición, porque esa fue la decisión errónea de Saúl, ¿verdad? Prohibir que ellos comieran. Y después vamos a ver aquí que hay otro pecado. Esto es la actitud de Saúl de querer matar a Jonatán, su propio hijo. Esto está en el verso 42. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y mi hijo Jonatán. Y fue tomado Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que estaba en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió, fíjense bien el grado de insensatez de Saúl. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. O sea, el propio Saúl está tan loco, diríamos en Guatemala, que va a matar a su propio hijo, solo porque el hijo desobedeció la prohibición de comer. No podían comer porque el rey lo había dicho, y como el rey es la autoridad, entonces dice, pero el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, que ha hecho esta gran liberación en Israel. Que no sea así, vive Yahvé, que no caerá a tierra ni un cabello de su cabeza, pues con ayuda de Dios ha actuado en este día. Así el pueblo libró a Jonatán y este no murió. Si se dan cuenta, tuvo que intervenir el pueblo y le dijo al rey: no, lo siento mucho, tú eres el rey, pero eso que estás pidiendo de matar a tu propio hijo porque desobedeció la prohibición de comer es una locura. No pueden matarlo, y el pueblo no permitió que muriera Jonatán. Si se dan cuenta, es impactante cómo el pueblo toma conciencia y toma autoridad, en este caso sobre el rey, por la locura del rey, ¿verdad? No es la primera vez. Vamos a ver, en el futuro vamos a ver otras locuras, ¿verdad?, que hacen otros reyes. Recuerden ustedes, por ejemplo, la locura de Nabucodonosor, que salió a admirar cómo era de grande Babilonia, y dijo: esta es la ciudad magnífica que yo he construido. Y él se dio a sí mismo el crédito
de haber construido Babilonia, y dice que en ese momento Dios le envió un ángel que le dijo que iba a ser castigado por ese orgullo, y este rey dice que pasó 7 años loco. Dios lo volvió loco y él se quedó loco, y dice que lo tenían en el campo y comía hierba, y dice que no se bañaba y le creció el pelo y le crecieron las uñas y era como un animal, dice que era como una bestia. Y pasaron 7 años, y después de los 7 años Dios le devolvió la cordura a este rey Nabucodonosor. Vamos a adelantar acá. Después de esta amenaza de muerte de Jonatán, el pueblo lo libra. Ahora, aquí adelante entonces ya aparece que la victoria le es concedida a Saúl. En el verso 47 dice: así Saúl asumió el reino sobre Israel y abatió a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Sobá y contra los filisteos. O sea, estamos hablando de 5 ejércitos, de 5 enemigos. Dice: donde quiera que iba vencía, y formó un ejército y destruyó a Amalek, y libró a Israel de mano de los que lo asolaban. Los hijos de Saúl fueron, bueno, ya habla de los hijos, pero estamos viendo que aquí Saúl es un rey victorioso. Entonces podemos ver que realmente el rey Saúl sí, podemos decir que sí funcionó como rey. El problema no era que Dios se hubiese equivocado en nombrarlo rey. El problema es que ya siendo rey, él cometió muchos errores, como esta locura que estamos leyendo, de cómo es posible que el pueblo está peleando y necesita comida, y él prohíbe que coman. Entonces el pueblo tiene que ir en ayunas a pelear. Ustedes saben que hacer una cosa así como deporte o algo terrible como la guerra en ayunas no es bueno. O sea, es una locura. Pero el rey era Saúl, y vemos que hasta el propio Jonatán iba a morir. Ahora vamos a ver una segunda desobediencia de Saúl en el capítulo 15 y verso 2. Dice: así dice Yahvé, miren qué interesante, así dice Yahvé Sebaot. Recuerden que ese es uno de los nombres de Dios. Vamos a ver qué nombre le da acá la Reina Valera en ese verso del capítulo 15, y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, como es una versión antigua, utiliza el adjetivo Sebaot, como que se traduce como Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Así dice Yahvé Sebaot: me acuerdo de lo que Amalek hizo a Israel, cómo se interpuso en el camino cuando salieron de Egipto. Ve ahora, fíjense bien, esta es la orden. Aquí dice en el verso 15: Samuel dijo a Saúl, fíjense bien, aquí estamos claros en que ya Saúl es el rey, ya ha ganado batallas al menos contra 5 reyes, entre ellos los filisteos, y ahora Samuel, porque Samuel sigue siendo la autoridad. Eso es lo impactante, que Samuel sigue siendo autoridad espiritual sobre Saúl. Saúl era el rey, pero en ese momento Samuel era el profeta, y Samuel no solo era más viejo, sino que en su calidad de profeta Samuel lo había ungido de parte de Dios. O sea, le había había derramado el aceite, ¿verdad? Que es la forma ¿cómo se dice? El rito con el cual se ungía a los reyes, era derramándoles aceite. Y eso lo hizo Samuel. Pero recuerden que eso solo lo podía hacer el profeta. En este caso no lo podía hacer cualquiera. Entonces, porque la autoridad en este caso es el profeta. Dice verso 1, capítulo 15. Samuel dijo a Saúl: Dios me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Por tanto, escucha ahora la voz de las palabras de Yahvé. Aquí estás profetizando. Si se dan cuenta, Samuel es un hombre que profetiza con una autoridad tremenda, con una certeza. Él no tiene ninguna milésima de duda. Samuel está diciendo la palabra de Dios, y esa debe ser
una de las características del profeta, que el profeta puede profetizar con toda certeza porque es un hombre ungido, y siempre y cuando sea una palabra que venga directamente en nuestro tiempo, una palabra que venga del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, es simplemente un instrumento del Espíritu de Dios para dar una profecía o para darte a ti una profecía. Ahora aquí está la orden. Así dice Yahvé de los ejércitos: me acuerdo de lo que Amalek hizo a Israel, cómo se interpuso en el camino cuando salieron de Egipto. Ahora miren cómo está la orden. Le dice Samuel a Saúl: ve ahora y ataca a Amalek, consagrad al exterminio todo lo suyo, sin tenerle compasión. Miren cómo es la orden de precisa. Harás morir desde el hombre hasta la mujer, desde el niño hasta el lactante. Si se dan cuenta, estamos hablando de que por culpa de la maldad de los amalecitas, porque aquí está diciendo que sí, porque dice que Amalek, que era el rey obviamente de los amalecitas, se interpuso cuando Israel tenía que atravesar esa región para llegar a la tierra prometida. Tuvieron la oposición, y entonces ahora que ya el pueblo de Israel es una, digamos, es una nación, ¿verdad? Porque ya tiene territorio, ya son miles o cientos de miles los habitantes de ahí, ya están las 12 tribus distribuidas, sobre todo ya tienen ellos las leyes, o sea, ya tienen lo que actualmente se requiere en una nación, como es la Constitución, ¿verdad? O la Carta Magna. Entonces ya lo tenían ellos expresado en la ley. Ahora dice, esta es la orden, que no le deben tener compasión a los hombres, ni a los niños, ni a los bebés, porque si se dan cuenta, les dice, harás morir desde el hombre hasta la mujer, desde el niño hasta el lactante. Se dan cuenta, es el bebé, el lactante, a buey, a oveja, camello y asno. Se dan cuenta, es una orden de que él debe destruir todo. Y por eso algunos, porque ignoran que Dios es la autoridad, y dice la Escritura que todas las almas son de Dios, pero la Escritura dice que Dios hizo incluso al impío para el día malo. Entonces, como aquí estamos en el contexto del pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel es el pueblo a quien Dios escoge, y eso es un acto de soberanía divina. O sea, ¿quién le dijo a Dios, mira, Señor, elige mejor a este pueblo, o no elijas a este, o desecha al otro? Porque Dios es soberano. Entonces, todas las demás culturas definitivamente eran politeístas. ¿Por qué? Porque la revelación de que es un solo Dios el que existe es la revelación que Dios le dio al pueblo de Israel. Recuerden que se la dio desde la relación que tenía Dios con Abraham, o sea, desde ese momento en el que no existía el pueblo, solo existía Abraham y su esposa. O sea que Dios comenzó a formar al pueblo de Israel de la misma forma como comenzó a formar a toda la humanidad, solo con Adán y Eva. Él solo tenía a Adán y Eva, y de Adán y Eva surgieron miles, que fueron los que murieron en el diluvio. Y recuerden que de los 8 personas que salieron del arca, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, que eran 8 personas, de esas 8 personas se volvió a poblar toda la tierra, ¿verdad? Entonces, al menos dentro del contexto bíblico, porque ustedes ya saben que existen las teorías acerca de la evolución y que han encontrado nuevos restos de fósiles de hombres que supuestamente no tienen la forma ya perfecta de los hombres tal cual somos actualmente, pero son aparentemente monos evolucionados, ¿verdad? Porque ustedes saben que para ellos no hubo creación, sino hubo evolución, ¿verdad? Pero para nosotros no, para nosotros Dios creó al hombre ya tal cual el hombre es. Dice, aquí le está dando la orden, dice, así, verso 4, convocó
Fue Saúl al pueblo y le pasó revista en Telaim, 200,000 infantes y 10,000 hombres de Judá. Y Saúl fue a la ciudad de Amalec y se puso al acecho en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: apartaos de entre los amalecitas, para que no os destruya juntamente con ellos, por cuanto hicisteis misericordia con todos los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y el ceneo se apartó de en medio de Amalec. ¿Se dan cuenta? Había ahí otro pueblo, el pueblo de los ceneos. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilá hasta llegar a Shur, frente a Egipto, y capturó vivo a Agag. Fíjense que aquí está el gran error de Saúl. Y capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y exterminó a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo, aquí está el otro pecado, pero Saúl y el pueblo dejaron vivo a Agag y no quisieron destruir lo mejor de las ovejas, de la vacada y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Solamente destruyeron lo inservible y sin valor. Entonces vino palabra de Yahvé a Samuel diciendo, si se dan cuenta, Samuel le da la palabra a Saúl. Saúl se va con 200,000, más de 200,000 hombres a pelear contra Amalec, lo destruye, pero no ejecuta la orden. La orden no la ejecuta con precisión. Tenía que hacer todo lo que le dijeron que hiciera. No debía perdonar a nadie, y nadie significa nadie. No tenía que perdonar ni a los animales, tenían que matar a todos los animales. Ahora miren lo que le dice Dios a Samuel: me pesa haber designado a Saúl como rey, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se apesadumbró y clamó a Yahvé toda aquella noche. Si se dan cuenta, Samuel no está cerca de Saúl. Y madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl llegó al campamento. Fíjense bien, o sea que aquí se fue Samuel al encuentro de Saúl, pero es Saúl el que llega a donde está Samuel. Saúl llegó al Carmelo, y he aquí se erigió un monumento, y después volviendo ha pasado bajando a Gilgal. Entonces Samuel dijo a Saúl, aquí ya se reunieron los dos, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Yahvé, he cumplido el mandato de Yahvé. Pero Samuel le respondió: entonces, ¿qué es ese balido de ovejas que hay en mis oídos y el mugido de vacas que estoy oyendo? Y Saúl dijo: lo han traído de los amalecitas, porque el pueblo dejó aparte lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahvé tu Dios, pero hemos destruido el resto totalmente. Verso 16, Samuel respondió a Saúl, fíjense bien: detente y te declararé lo que Yahvé me ha dicho anoche. Aquí viene otra profecía. Si se dan cuenta, Samuel era un profeta que tenía muchas profecías. Le había dado una profecía ordenándole cómo debía destruir a los amalecitas, y ahora, a raíz del pecado de Saúl, que no cumple a perfección el mandamiento o la orden que le había dado, porque en la escritura toda orden que Dios da es un mandamiento, y a la vez hemos visto que es un pacto. O sea, es algo impactante como para Dios sus palabras, sus ordenanzas, sus leyes son importantes. Dios dio las leyes y no quebranta las leyes. La prueba es que Cristo dijo que no había venido a abolir la ley, vino a cumplirla. O sea, aparte es que nosotros ya estamos bajo la gracia, ¿verdad? O sea, la gracia es Cristo, y nosotros, por la presencia de Cristo, podemos cumplir la ley. No es que Cristo nos haya venido a liberar de todas las leyes y ya pueden hacer lo que se les dé la gana. Ustedes saben que no es así. Nosotros, por la presencia de Cristo, somos capaces de no robar, somos capaces de no matar, somos capaces de no levantar calumnias o falso testimonio contra alguien. Somos capaces de no pecar por la gracia, porque en eso consiste la gracia, en que Cristo, ustedes saben que se ha manifestado a nosotros. Ustedes saben también en la forma del Espíritu Santo, y aunque no lo hemos visto, nosotros podemos dar testimonio de que Dios está en nosotros.
Recuerden que Cristo lo prometió, se lo prometió a los discípulos que iba a enviar el Espíritu Santo para que estuviera con ellos y en ellos. Pero les dijo directamente para que esté con vosotros y en vosotros. Y esta es la diferencia que tú puedes encontrar en una vida que es de Cristo y otra que no. Aunque esa persona vaya a la iglesia, si Cristo no está en él, no es una persona nueva. Acabo de ver yo, por ejemplo, hace pocos días a un joven que había estado viendo yo que llegaba a la iglesia del alfarero y que había estado en los cultos, ¿verdad? Incluso parece ser que él asistía todos los días de culto y recientemente lo vi en las gradas del mercado fumando. Entonces, por supuesto, yo no le hablé ni le dije nada, ¿verdad? Pero yo solo me di cuenta que era él el que había estado en la iglesia. Entonces, esto por supuesto que es una decisión de él mismo. Vamos a continuar acá con la profecía. Samuel respondió a Saúl: detente y te declararé lo que Yahvé me ha dicho anoche. Entonces él le respondió: habla. Y Samuel le dijo: aunque eras pequeño ante tus propios ojos, no eres cabeza de las tribus de Israel, y Yahvé te ha ungido como rey sobre Israel. Y Yahvé te confió una misión y dijo: ve y extermina por completo a los pecadores de Amalek. Pero fíjense que Samuel le está haciendo ver, está recalcando que Dios le dice: extermina por completo. ¿Se dan cuenta? Dice: extermina por completo a los pecadores, a Amalek, y haz guerra contra ellos hasta que los acaben. ¿Por qué entonces no escuchaste la voz de Yahvé y te has precipitado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Yahvé? Y Saúl respondió a Samuel, miren, entonces ya al oír esa reprensión de Samuel, Saúl ya cambió y dice, y Saúl respondió a Samuel: al contrario, he obedecido la voz de Yahvé y fui por el camino que Yahvé me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo ha tomado ovejas. Aquí vuelve otra vez Saúl a justificarse, fíjense bien, y por así decirlo, como decimos en Guatemala, le echó el muerto al pueblo, porque dice, culpó al pueblo. Pero el pueblo ha tomado ovejas y vacas del despojo, las primicias del anatema, para sacrificarles. Y fíjense bien que Saúl está reconociendo que todo eso estaba bajo maldición, porque usa la palabra anatema. Dice, ha tomado ovejas y vacas del despojo, las primicias del anatema, o sea, las primicias de lo que está maldito. Si ya eso está maldito, está maldito. Y sin embargo, él está reconociendo que el pueblo tomó de lo que estaba maldito, de lo que estaba bajo maldición. Dice, para sacrificarlas a Yahvé tu Dios en Gilgal. Y respondió Samuel, fíjense bien, y qué importante, y este es el centro y la clave de la enseñanza de hoy. Lo que dijo Samuel: ¿se complace Dios en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Yahvé? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. O sea, poniendo un ejemplo cotidiano, ¿de qué sirve que los hijos le den a su mamá en el día de la madre, que en Guatemala es el 10 de mayo, le regalen muchas cosas si todo el año son desobedientes? Eso a la madre no le alegra, porque a los padres les alegra la obediencia de los hijos. Así estamos viendo acá que Samuel está haciendo ver a Saúl que lo importante es la obediencia. Hermanos y amigos, la desobediencia es la que tiene al mundo así. Todo lo que pasa es por la desobediencia, porque el hombre se niega a reconocer que la Biblia es la palabra de Dios y que allí, como Cristo dijo, encontramos la vida eterna. Recuerden ustedes que solo de proverbios, o sea, solo de dichos sabios tenemos todo un libro, el libro de Proverbios. Y sin embargo la gente no lo lee, no lo conoce, no le interesa, no medita en él, porque la gente piensa solo en lo material. Continuamos aquí, dice, y respondió Samuel: ¿se complace Yahvé en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Yahvé?
he aquí el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Fíjense bien qué importante, hay que prestar atención a lo que dice Dios. Y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado, miren qué terrible, pero como pecado de adivinación, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría y el culto de imágenes, la obstinación. ¿Se dan cuenta? O sea, lo está comparando Samuel, esta actitud de Saúl, con la idolatría y el culto a las imágenes, porque Saúl fue obstinado. Puesto que has rechazado la palabra de Yahvé, miren la sentencia, o sea, la profecía es tremenda. Aquí dice, puesto que has rechazado la palabra de Yahvé, él también te ha rechazado como rey. Si se dan cuenta, era muy delicado. O sea, Samuel era un profeta muy delicado, porque si le tenían miedo, dice que cuando llegaba Samuel, los ancianos salían a recibirlo con miedo, porque la palabra de Samuel era la palabra de Dios. Y ese es el problema, que actualmente la gente no cree que un ungido de Dios, que una persona que ha recibido a Cristo y que ha recibido la bendición tremenda de ser ungido por Dios, por el Espíritu Santo, esa persona tenga autoridad de Dios. Pero ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es este fenómeno? ¿Cómo es este milagro? ¿Cómo es este misterio de que un hombre como su servidor, o un hombre común y corriente, pero que tiene el Espíritu de Dios en él, tenga esa autoridad? En eso debes tú poner atención, porque si te das cuenta, Saúl no le puso atención a Samuel. O sea, tenía que atender y tenía que tener claro qué es lo que lo que tengo que hacer. Tengo que matar todo, no solo las mujeres y los hombres, tengo que matar a los niños, no solo a los niños, tengo que matar a los bebés, no solo a los hombres, a los seres humanos, tengo que matar todos los animales. Y él dice que perdonó o permitió que perdonaran a los animales. Ahora dice, y Saúl respondió a Samuel, he pecado. ¿Se dan cuenta? Saúl no se pone obstinado, sino que reconoce, dice, he pecado, ciertamente he transgredido el dicho de Yahvé y tus palabras, porque temía al pueblo y obedecía la voz de ellos. Si se dan cuenta, es necesario, como decían los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo recuerdo de una ocasión en que una amiga mía, me reservo su nombre, en ese tiempo éramos compañeros de estudio y ella ya estaba en la universidad, y me contó que tenía un maestro que era ateo, y este maestro le hizo leer algo, creo que era algo contra Dios, era una literatura ofensiva para Dios, y dice que ella lo leyó y ella sabía que no debía leerlo porque esa era una literatura completamente atea, ¿verdad? Una literatura que era ofensiva, como blasfemias, digamos, para Dios. Y sin embargo, ella debió negarse, porque ustedes saben que hay ciertos límites, o sea, hay momentos en los que tú no puedes aceptar, no puedes transigir con el pecado. Recuérdate que tú debes, si tú eres del pueblo de Dios, debes seguir exactamente la misma orden que Dios le dio al pueblo de Israel. Sed santos porque yo soy santo. O sea, también debes recordar que sin santidad nadie verá al Señor. Ya sabes tú que tú debes ir a la iglesia, pero que tu salvación no está basado en que tú llegues 10,000 veces a los cultos. O sea, que tengas un récord de 10,000 cultos a los cuales has asistido. No es eso lo que te va a salvar. El que te va a salvar, en primer lugar, es Cristo, pero también te va a salvar una vida de santidad. Porque si tú recibes a Cristo, pero no obedeces a Cristo y sigues en el pecado, entonces no estás a salvo, no eres salvo, porque no estás obedeciendo a Cristo, a quien supuestamente tú te has rendido. Tú te has rendido a Cristo para que Cristo sea tu Señor, sea tu Rey, sea el Maestro, sea el que te guía. Pero ¿hacia dónde te va a guiar Cristo? Cristo no te va a guiar al mal. Cristo no te va a guiar a lo que es inapropiado, inadecuado o inmoral. Cristo te va a guiar siempre por el camino de la santidad. Entonces, en eso tú puedes demostrar que realmente
eres cristiano. ¿Por qué? Porque eres una persona que sigue la santidad. Recuerda que la Escritura lo dice, seguid la santidad y la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, la paz también es muy importante. Ya casi se nos está yendo el tiempo, pero vamos a terminar en poco. Y Saúl respondió a Samuel: he pecado, ciertamente he transgredido el dicho de Yahvé y tus palabras, porque temí al pueblo y obedecí la voz de ellos. Y ahora te ruego que cargues con mi pecado y vuelvas conmigo para que pueda postrarme ante Yahvé. Aquí en el verso 25, como estamos, permítanme, sí dice, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, perdona ahora pues mi pecado. Aquí cuando la Escritura habla de carga, porque es una versión antigua, dice, y ahora te ruego que cargues con mi pecado. Cuando usa esa expresión, aquí la estamos leyendo en la Reina Valera y dice que perdones mi pecado. Es lo que le está pidiendo Saúl a Samuel. Te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que pueda postrarme ante Dios. Y Samuel dijo a Saúl: no volveré contigo. Miren qué tremenda la actitud de Samuel. No quería volver con Saúl. Le dice: no volveré contigo, porque has rechazado la palabra de Yahvé y Yahvé te ha rechazado como rey de Israel. ¿Se dan cuenta? O sea, esta orden era: aniquila a todos y aniquila a los animales. Y solo por esa orden que Saúl no cumplió perfectamente. Recuerden que también eso le pasó a Moisés. A Moisés Dios le dijo: háblale a la roca para que fluya el agua. Y como Moisés estaba molesto por la presión del pueblo, lo que hizo Moisés fue que golpeó 2 veces la roca. Y como Moisés no sabía que la roca simbolizaba a Cristo, en cierta forma Moisés estaba golpeando a Cristo. Por supuesto que estaba golpeando una roca física, una roca, ¿verdad? Que las rocas no sienten. Pero el punto es que ese acto de Moisés, que no fue perfecto, aunque Moisés era muy obediente, recuerden que ese acto de Moisés le generó que ya no pudiera entrar a la tierra prometida, porque Moisés muere antes de entrar a la tierra prometida. Entonces es bien delicado cuando uno no pone atención para obedecer a la palabra de Dios. Y ahora te ruego que cargue, dice, y Samuel dijo a Saúl: no volveré contigo porque has rechazado la palabra de Dios y Dios te ha rechazado como rey de Israel. Entonces, cuando Samuel se volvía para irse, él, o sea Saúl, se aferró del extremo de su manto y este se rasgó. Miren qué interesante. Pero ahora vean cómo Samuel, aún de este acto en el que Saúl le pide a Samuel que no se vaya, pero Samuel le dice: no, porque no cumpliste la orden de Dios a la perfección, entonces Dios te ha desechado y no me voy a ir contigo. Entonces Samuel dio la vuelta y caminó, pero como Saúl no quería que se fuera, lo agarró del manto y entonces se rasgó el manto. Entonces cuando Samuel se volvía para irse, él se aferró al extremo de su manto y este se rasgó. Ahora miren lo que dice Samuel. Y Samuel le dijo: Yahvé ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, la gloria de Israel no miente ni se arrepiente. O sea, está hablando de Dios. Dios no miente ni se arrepiente. Recuerden que la Escritura dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Porque no es hombre para arrepentirse. Dice, verso 30, y él le dijo: he pecado. Aquí vuelve a hablar Saúl. Pero te ruego que me honres ahora ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel, y regreses conmigo para que pueda postrarme ante Yahvé tu Dios. Volvió pues Samuel tras Saúl. ¿Se dan cuenta? O sea, como ya había roto el manto y ya le había profetizado Samuel que Saúl iba a perder el reino por esa desobediencia, entonces Samuel accede a ir con Saúl. Dice: pero te ruego que me honres ahora ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel, y regreses conmigo para que pueda postrarme ante Dios, ante Yahvé tu Dios. Volvió pues Samuel tras Saúl y Saúl se postró ante Dios. Ahora vean lo que hace Samuel. Luego Samuel dijo: traedme a Agag, rey de Amalek. Y aunque Agag iba a él encadenado, Agag se decía: de seguro ya ha pasado la amargura de la muerte, según el rey este amalecita. Dice, pero Samuel dijo:
como tu espada dejó mujeres sin hijos, así tu madre estará sin hijo entre las mujeres. Y Samuel degolló a Agag en presencia de Yahvé en Gilgal. ¿Se dan cuenta? Está hablando de que el que lo degolló no fue Saúl, fue Samuel. O sea, que Samuel, además de ser profeta, ya vimos que Samuel era un intercesor, era un sacerdote que oraba e intercedía por el pueblo. También Samuel era un maestro porque instruía al pueblo. Y aquí vemos que Samuel también tenía la autoridad. En este caso, él tomó la espada y mató al rey amalecita. ¿Se dan cuenta? Bien, ya desafortunadamente hemos llegado al fin, pero continuaremos, si Dios lo permite, el próximo sábado estudiando la palabra de Dios. Ahora vamos a orar dando gracias. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos para que estas enseñanzas, Señor, puedan quedar grabadas en los corazones de mis hermanos, en los corazones de los oyentes, Padre, y de los televidentes de este canal precioso Aspa Visión, Señor. En el nombre de Jesús oramos para que tu Espíritu Santo pueda penetrar en los hogares de mis hermanos y de los televidentes a través de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que lleve esa palabra de consuelo, esa palabra de salvación que hay en Cristo Jesús. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que revele a mis hermanos y a todos los amigos televidentes que es la persona de Jesucristo el único camino, la verdad y la vida, y que nadie llega a ti si no es a través de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, que haya una palabra de salvación para mis hermanos, para los televidentes, que haya una palabra también de sanidad, Señor, en esta tarde, que tu Espíritu obre milagros allí en los hogares de mis hermanos y de los amigos, Señor, que son fans de este canal. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que la presencia de tu Espíritu Santo inunde el hogar de mis hermanos. Allí donde tú estás, puedes recibir a Cristo en esta tarde y puedes declarar que estás consciente de que eres pecador y que necesitas del perdón de Dios y que necesitas que Dios limpie tu alma de todo pecado con la sangre de Cristo. Esta tarde tú puedes abrir tu corazón y decir: Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, abro mi corazón a ti, te entrego todo mi ser, sé tú mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, que haya salvación en los hogares de mis hermanos, que haya sanidad, que el dedo divino de tu Espíritu haga milagros y maravillas allí, Señor, en el hogar de mis hermanos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, por tu mensaje, por tu evangelio. Te damos infinitas gracias por la presencia divina de Jesucristo y la presencia divina de tu Espíritu Santo en la tierra, a quien, aunque no podemos ver, sabemos que está con nosotros por la gracia tuya. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.